Bienvenidos al episodio número 32 de Crónica de un Católico Perplejo. Estamos ya a miércoles 10 de marzo. Qué rápido se está pasando el año, por cierto. El día de hoy vamos a hablar acerca de la visita del Papa Francisco al país de Irak, al Medio Oriente. Y bueno, llega a ser una visita histórica porque, como lo tengo entendido, es la primera vez que un papa visita cierta región. Y bueno, vamos a analizar lo que fueron los documentos que fueron parte de esta visita, ¿verdad? Me refiero a las homilías, a los discursos que dio el Papa. Pero antes de todo eso, quiero empezar leyéndoles la historia del verdadero Francisco, ¿verdad? San Francisco de Asís y su encuentro con el sultán. Porque lo que sucede es que en estos días la gente no conoce al verdadero San Francisco. A San Francisco se le conoce hoy en día como un hippie que andaba ahí con los animalitos, etcétera, etcétera. Y sí se andaba con los animales, sí le gustaban los animales. Pero los animales lo obedecían en todo por su nivel de santidad. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es, como se llama el Papa Francisco, eligió el nombre por San Francisco de Asís. Bueno, vamos a leer la verdadera historia del verdadero San Francisco, de cuando se fue y se enfrentó con el sultán. Porque a todos les encanta decir esta historia, contarla. Y es que fíjense que San Francisco fue tan bueno con el sultán, fue a verse con él por la fraternidad, ¿verdad? No para convertirlo, no fue a imponer ideas, pero bueno. Vamos a ver cuál es la realidad. Y les estoy leyendo el día de hoy de la vida de San Francisco de Asís por San Buenaventura. Entonces estamos hablando de que les relato la vida de un santo escrita por un santo. ¿Ok? Y bueno, empezamos ya. Este era cuando ya finalmente logró conseguir San Francisco entrar a ver al sultán. Ya era la tercera vez que lo intentaba, porque se estaban peleando una cruzada y él quería entrar a ver al sultán para tratarlo de convertir a la religión cristiana. ¿Ok? No lo había logrado 2 veces, pero ya en el año número 13º de haber dado su vida a Dios, San Francisco, que recuerden, no era sacerdote, pero tenía permiso del Papa para predicar la palabra de Dios, ¿ok? Ya San Francisco ya puede lograr entrar, ¿verdad? Porque las primeras 2 veces no lo dejaron entrar, que no le confiaban porque era pues un cristiano, ¿verdad? Y están en medio de una cruzada. ¿Cómo lo van a dejar entrar a ver al sultán, ¿verdad? Pudieran haber pensado que era una trampa de los cristianos para poder asesinar al sultán, al líder de los saracenos, como les llamaban a los musulmanes. ¿Ok? Ya al poder entrar y le preguntan, bueno, ¿tú a qué vienes? Y dice que hizo San Buenaventura: Francisco, el siervo de Dios, contestó sin alguna onza de miedo, diciendo que había sido mandado no por el hombre, pero por el Dios Altísimo, para enseñarle a la gente de los saracenos, de los musulmanes, el camino de la salvación y hacerles conocido el camino del verdadero evangelio. Al contestar esto con tanta fortaleza de alma, con tanto fervor de espíritu, le comenta al sultán de la Santísima Trinidad, de un Dios en 3 personas y Jesucristo el Salvador de todos los hombres. Y que en Jesucristo había sido completada la promesa de los evangelios. Les daré una boca de sabiduría, a las que ninguno de sus adversarios se podrán resistir o contradecirlos. El sultán entonces, admirando el coraje y el fervor de espíritu de San Francisco, lo escuchó con atención y le pidió que se quedara con él, con el sultán. Pero el siervo de Dios, teniendo una luz de lo más alto, le contesta: si usted y su gente se convierten a Cristo, por su amor yo me quedaré con usted. Pero si no sabe si se quiere convertir o no a Cristo y dejar la ley de Mohamed por la fe en Cristo, pida que le enciendan un gran fuego aquí en donde estamos. Y lo que yo voy a hacer es que yo me voy a meter a ese fuego y que se metan también sus sacerdotes musulmanes y a ver quién es el que puede salir con vida. Y le contesta el sultán a esto: yo no creo que ninguno de mis sacerdotes se atreva a exponerse de esa manera al fuego y no creo que aguantarían de ninguna manera el tormento por defensa de nuestra fe. Y ya en ese entonces uno de los sacerdotes más viejos y de más crédito y autoridad se sale de la sala en donde estaba San Francisco por miedo de lo que había dicho San Francisco y por miedo también de que el sultán fuera a pedirles que, bueno, a ver, métanse al fuego, ¿verdad?, con Francisco y a ver quiénes son los que salen con vida y a ver quiénes son los que salen ilesos. Y el que salga ileso, eso comprueba que su fe es la verdadera fe. Esto lo dice San Francisco con toda confianza de que Dios
lo iba a ayudar en ese momento. Entonces San Francisco le dice, si usted me promete que usted y su gente van a tomar la adoración a Cristo, le prometo que yo me meto solo al fuego y voy a salir sin ninguna lesión. Esto le dice San Francisco al sultán, le dice, o sea, si me promete que si yo salgo de ahí sin alguna lesión del fuego, me meto yo solo. Pero mientras me prometa que si lo hago, se va a convertir usted a Cristo. Y dice San Francisco, y si me he de quemar, que sea por mis pecados, pero si el poder divino me protege, entonces todos ustedes deben de reconocer que Cristo es el verdadero poder y la verdadera sabiduría de Dios, el verdadero Dios, el Señor y Salvador de todos los hombres. Pero el sultán le contesta que no se atrevía a aceptar este desafío porque tenía miedo de que su gente lo traicionara y de que al convertirse en sultán, bueno, pues su gente lo abandonara. Pero aún así le ofreció a San Francisco muchos regalos preciosos, por los que el hombre de Dios, que no tenía ninguna motivación mundana alguna, pero solo le importaba la salvación de las almas y odiaba todo lo terrenal como si fuera polvo. No los aceptó. El sultán, viendo que este hombre tan perfecto y tan santo no tenía ningún deseo de posesiones mundanas, lo admiró y hasta cierto punto pues veneró al santo hombre Francisco. Y aunque no se atrevía a tomar la fe cristiana, como quiera, devotamente le dijo al siervo de Dios Francisco que recibiera los regalos por la salvación del mismo sultán y que los distribuyera entre los pobres de Cristo o que los usara en su construcción para construir sus iglesias. Pero Francisco, como no tenía ningún deseo de posesiones materiales y ni siquiera las quería tener él mismo porque no se confiaba a sí mismo si las llegase a recibir, pues no se las aceptó. Y ya viendo el sultán que no había llegado a ningún progreso con San Francisco, y San Francisco entendiendo que no se iba a convertir el sultán y que no lo iban a hacer mártir, ¿verdad? Porque también había dicho San Francisco, bueno, yo quiero ser mártir, déjenme, voy con el sultán, y si me mata, soy mártir y me voy al cielo. Y si lo convierto, se termina la guerra y el sultán se hace cristiano. Qué increíble santo fue San Francisco, ¿no? Esto era lo que iba, o me martirizan y llego al cielo, o los convierto, gano almas por Cristo. Qué bendición, ¿no? Y bueno, ya al ver San Francisco que no estaba llegando a ningún lado, ya se regresó a la región de los cristianos. Y bueno, pues también le dio gracias a Dios de que no era su hora de morir aún, ¿verdad? No le había llegado el martirio que tanto deseaba San Francisco, pero como quiera se le conoce como un mártir de deseo, ¿no? Porque él quería, o sea, ya había abandonado su vida prácticamente. Él ya la veía como haber abandonado su vida y al momento de llegar con el sultán, pero el sultán no le dio ese, no le dio ese privilegio a San Francisco, pero como quiera lo preservó nuestro Señor Dios para darle el privilegio de la stigmata. Es lo que nos dice San Bonaventura. Y bueno, esa es otra parte del libro. Pero bueno, aquí vemos como San Francisco era un santo que tenía, se pudiera decir, nervios de acero. Nervios de acero porque fue a buscar su propia muerte. ¿Quiénes de nosotros en estos días estaríamos dispuestos a ir a buscar nuestra propia muerte con tal de ganar almas por Cristo? Dudo que muchos. Pero bueno, es así como llegamos ahora. Y antes de empezar a hablar del viaje del Papa Francisco, quiero leerles. Ya escuchamos la verdadera historia de San Francisco. Él quería ser mártir, fue a ver al sultán, le dijo, conviértase a Cristo. No, dijo el sultán, no me convierto a Cristo. Dijo San Francisco, bueno, enciéndeme un fuego aquí y me meto. Si salgo vivo, se convierte a Cristo. Y el sultán dijo, no, porque como que el mismo sultán diciendo, ya sé que el Dios verdadero es Cristo, pero no lo puedo hacer, yo no me puedo convertir por causas políticas, ¿ok? Y se va San Francisco. Ahí los deja, se va, ¿ok? Ahora nos vamos a la encíclica más reciente del Papa Francisco llamada Fratelli Tutti. Y pues es supuestamente acerca de San Francisco de Asís. Y al haber escuchado ya la verdadera historia, ahora les voy a repetir lo que dice el Papa Francisco en los párrafos número 3 y número 4 de Fratelli Tutti acerca de la misma historia que les acabo de leer de San Bonaventura, ¿ok? Dice párrafo número 3. Y ustedes lo pueden buscar, esta encíclica está en internet, ¿verdad? Solamente busquen Fratelli Tutti, Papa Francisco y les va a salir, en español está. Y bueno, dice el Papa, hay un episodio de su vida, de San Francisco, que nos muestra su corazón sin confines, capaz de ir más allá de las distancias de precedencia, nacionalidad, color o religión. Es su visita al sultán Malik el Kamil en Egipto, que significó para él un gran esfuerzo debido a su pobreza, a los pocos recursos que tenía, a la distancia y a las diferencias de idioma.
cultura y religión. Este viaje en aquel momento histórico marcado por las cruzadas mostraba aún más la grandeza del amor tan amplio que quería vivir, deseoso de abrazar a todos. La fidelidad a su Señor era proporcional a su amor a los hermanos y a las hermanas. Sin desconocer las dificultades y peligros, San Francisco fue al encuentro del sultán con la misma actitud que pedía a sus discípulos, que sin negar su identidad, como cuando fueran entre sarracenos y otros infieles, no promuevan disputas ni controversias, sino que estén sometidos a toda humana criatura por Dios. En aquel contexto era un pedido extraordinario. Nos impresiona que 800 años atrás a Francisco invitara a evitar toda forma de agresión o contienda y también a vivir un humilde y fraterno sometimiento incluso ante quienes no compartían su fe. El párrafo número 4 ahora. Él no hacía la guerra dialéctica imponiendo doctrinas, sino que comunicaba el amor de Dios. Había entendido que Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios. De ese modo fue un padre fecundo que despertó el sueño de una sociedad fraterna, porque solo el hombre que acepta acercarse a otros seres en su movimiento propio, no para retenerlos en el suyo, sino para ayudarles a ser más ellos mismos, se hace realmente padre. En aquel mundo plagado de terreones y de vigilancia y de murallas protectoras, las ciudades vivían guerras sangrientas entre familias poderosas, al mismo tiempo que crecían las zonas miserables de las periferias excluidas. Allí Francisco acogió la verdadera paz en su interior, se liberó de todo deseo de dominio sobre los demás, se hizo uno de los últimos y buscó vivir en armonía con todos. Él ha motivado estas páginas. Y a continuar la encíclica. ¿Qué? ¿Qué es lo que acabamos de leer? Dice el Papa Francisco que San Francisco fue a ver al sultán para abrazarlo, para ayudarle a ser más el sí mismo. ¿Cómo? Acabamos de leer, literalmente les acabo de leer la historia de que nos relata San Buenaventura, que dice que no, San Francisco fue a convertir al sultán. No fue y le dijo, ya, es que por favor deja de pelear con los cristianos. No, porque San Francisco sabía que la guerra era justa por parte del cristiano, ¿verdad? Era una guerra justa por parte del cristiano. No, fue a convertir al sultán. Y dijo, déjame entrego mi vida por Cristo, que me mate. Y a ver, nos diría el Papa Francisco ahora hoy en día, y como lo vamos a ver. No, es que juzgó, ¿verdad? A los saracenos porque él pensaba que lo iban a matar. Y son nuestros hermanos, no son violentos. De hecho, nosotros les tenemos que pedir les tenemos que pedir perdón por el terrorismo. ¿Pero cómo? Aquí nos enseña San Francisco la verdadera manera de ser santos. Y el Papa Francisco nos cuenta una historia acerca de San Francisco, supuestamente que es alternativa, que no tiene nada que ver con la realidad. Y en eso se basa toda la encíclica. ¿Ok? Ahora ya ya les leí la historia de San Francisco, ya les leí lo que dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti, porque todo eso tiene que ver el contexto del mundo musulmán. ¿Ok? Y bien, la razón por la que les comento eso, antes de empezar ya con los discursos y homilías del Papa Francisco en Irak, es porque, sí, la verdad es que nada nos afecta lo que diga o haga el Papa. En lo que sí nos afecta es que estos discursos son los que los obispos, de los que se van a agarrar para hacer sus cosas en sus diócesis. Entonces van a estar hablando de la visita del Papa Francisco en Irak y van a estar hablando de estos documentos y van a estar hablando de Fratelli Tutti. Entonces ya les leí. Fratelli Tutti tiene una historia de San Francisco que es completamente falsa. Es falsa, ¿ok? Entonces no se crean cuando su obispo, cuando su sacerdote les diga, es que San Francisco no quería convertir a nadie, era la fraternidad, ¿verdad? No es cierto. San Francisco iba a lo que iba a convertir almas para ganar almas por Cristo. No se dejen engañar, ¿ok? Y es por eso que importa. Porque no, lo que haga el Papa en verdad no nos afecta, pero lo que sí nos afecta es cuando otras personas, nuestros sacerdotes o nuestros obispos hacen cosas en comunión, ¿verdad? Como le llaman, o de acuerdo a lo que dijo el Papa en Irak, etcétera, etcétera. Por eso importa, ¿ok? No es porque nada más yo quiera criticar por criticar. Que si no fuera así, si no fuera de esta manera, pues yo no haría ni siquiera haría el video, ¿verdad? No importaría, ya dijera, no, pues está mal lo que dice, pero pues en nada nos afecta. Pero no, sí nos afecta porque ya lo estamos viendo. De hecho, obispos en diócesis en donde son la mayoría de católicos, pero por muchísimo, están teniendo eventos con imams, con rabinos, etcétera, etcétera, con protestantes, exhibiendo sus religiones falsas. De hecho, me tocó ver hace un poco un obispo diciéndole a un rabino que el rabino dijo que no importa las diferencias de religión, que todos creemos en algo, pues en un poder sobrenatural, ¿verdad? Y el obispo, sí, estoy de acuerdo. Entonces, por eso importa, porque todos estos eventos los hacen en comunión con Fratelli Tutti y con este tipo de visitas. Por eso importa todo esto, lo que les estoy a punto de contar. Y no va a ser muy largo porque no les voy a leer todos los discursos o todas las homilías, son muy largas, ¿verdad? Pero solamente vamos a estar viendo partes clave de estas homilías y algunos no tienen nada de clave, ¿verdad? Algunos son pues genéricos,
pero otras sí tienen cosas de las que tenemos que estar atentos, porque las vamos a estar escuchando en nuestras parroquias y en nuestras diócesis, ¿ok? Y bien, comenzamos con el discurso del 5 de marzo, que fue el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el salón del Palacio Presidencial de Bagdad. Esto ya en Irak. El viaje duró 3 días, ¿ok? Dice: saludo con afecto a los obispos y sacerdotes, a los religiosas y religiosas y a todos los fieles de la Iglesia Católica. Vengo como un peregrino para animarlos en su testimonio de fe, esperanza y caridad en medio de la sociedad iraquí. ¿Ok? Sí sabemos que la sociedad iraquí, los católicos son una minoría, entonces, bueno, va el Papa pues a alentarlos, ¿verdad? En su camino de fe, que sabemos que ha sido muy difícil. Ha habido muchos mártires, mucha gente que ha muerto por la fe en Irak, mientras que aquí en México o en Estados Unidos no tenemos a ningún mártir, no tenemos a nadie que crea la verdadera fe católica, ¿ok? Dice el Papa: se trata de que salgamos de este tiempo de prueba mejores que antes, de que construyamos el futuro en base a lo que nos une más que en lo que nos divide. Por lo tanto, solo si logramos mirarnos entre nosotros, con nuestras diferencias, como miembros de la misma familia humana, podremos comenzar un proceso efectivo de reconstrucción y dejar a las generaciones futuras un mundo mejor, más justo y más humano. A este respecto, la diversidad religiosa, cultural y étnica que ha caracterizado a la sociedad iraquí por milenios es un recurso valioso para aprovechar, no un obstáculo a eliminar hoy. Hoy Irak está llamado a mostrar a todos, especialmente en Oriente Medio, que las diferencias, más que dar lugar a conflictos, deben cooperar armónicamente en la vida civil. Ahora, recuerden, esto es un resumen, ¿verdad? Solamente tomé los párrafos que son relevantes a la discusión que estamos teniendo. No es el texto completo y no es nada de eso. Continúa el Papa: la coexistencia fraterna necesita del diálogo paciente y sincero, salvaguardando por la justicia y el respeto del derecho. No es una tarea fácil, requiere esfuerzo y compromiso por parte de todos para superar rivalidades y contraposiciones y dialogar a partir de la identidad más profunda que tenemos, la de hijos del único Dios y Creador. Señor Presidente, distinguidas autoridades, queridos amigos, vengo como penitente que pide perdón al cielo y a los hermanos por tantas destrucciones y crueldad. Vengo como peregrino de paz en nombre de Cristo, Príncipe de la Paz. ¿Cuánto hemos rezado en estos años por la paz en Irak? Espero que las naciones no retiren del pueblo iraquí la mano extendida de la amistad y del compromiso constructivo, sino que sigan trabajando con espíritu de responsabilidad común con las autoridades locales, sin imponer intereses políticos o ideológicos. Pido al Omnipotente que se los sostenga en sus responsabilidades y los guíe a todos en el camino de la sabiduría, la justicia y la verdad. Fueron extractos del discurso del 5 de marzo a las autoridades, la sociedad civil y al cuerpo diplomático. Ok, esto no fue una homilía ni nada por el estilo. Ya vemos cómo dice el Papa Francisco que pide perdón por la violencia, pero ¿cuándo fue la última vez que escucharon de un católico terrorista? Nunca. Pero aún así el Papa va como diciendo: no, pues es que fíjense que ustedes tienen terroristas, nosotros tenemos terroristas, pero ¿cuándo fue la última vez que escucharon de un ataque terrorista, de un atentado terrorista católico? Yo nunca, ¿ok? Y bueno, seguimos. El mismo 5 de marzo tiene un encuentro con los obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y catequistas. ¿Ok? Esto son los catequistas, ¿verdad? Ya sabemos que creo que el mes de febrero o a finales del mes de enero, el Papa tuvo una reunión con los catequistas italianos y les dijo: no puede haber concesiones a los que no acepten el Concilio Vaticano II. ¿Ok? Tengan eso en cuenta mientras seguimos hablando de estos encuentros. ¿Ok? Porque a los tradicionalistas que no aceptan el Segundo Concilio del Vaticano son malos. Los musulmanes son buenos. Nosotros somos terroristas. Perdónenos por el terrorismo. ¿Cómo? O sea, me pregunto la verdad si el Papa Francisco dijera: es que nos están atacando las iglesias porque somos muy radicales en nuestras creencias en Cristo. Entonces puede ser, así suena la verdad. No es por ser controversialista ni nada de eso, pero así suena cuando se dice esto. Bueno, ya, en el encuentro con los obispos, sacerdotes religiosos, seminaristas y catequistas del 5 de marzo, el Papa Francisco alienta a la iglesia a continuar con la labor del evangelio, pero al final dice: la religión debe servir a la causa de paz y de la unidad entre todos los hijos de Dios. Y ya se había referido en su discurso anterior a que todos los musulmanes y judíos, etcétera, somos hijos de Dios. Cuando sabemos que el cristiano, por virtud del bautismo, se hace hijo de Dios. ¿Ok? El 6 de marzo, en otro discurso en un encuentro interreligioso de la llanura de Ur. Este es el evento que causó más controversia. Y este es en todos los discursos y las homilías que leí, porque leí todos los documentos antes de que alguien me diga: no los leíste. Los leí todititos, ¿ok? Para este programa. Este discurso que dio en la llanura de Ur fue el más controversial y el que más nos saca de onda, ¿ok? Empieza. Recuerden, esto es un resumen, son extractos de los documentos, ¿ok?
Este lugar bendito nos remite a los orígenes, a las fuentes de la obra de Dios, al nacimiento de nuestras religiones. Y hoy nosotros, judíos, cristianos y musulmanes, junto con los hermanos y las hermanas de otras religiones, honramos al padre Abraham, del mismo modo que él miramos al cielo y caminamos en la tierra. Del nacimiento de nuestras religiones, les recuerdo, la religión católica es la única religión de Abraham. O sea, la religión musulmana nació 600 o 700 años después de Cristo. ¿Cómo puede haber sido ese lugar el lugar del nacimiento de la religión islámica por parte de Abraham? Es imposible. No es verdad. ¿Ok? Continúa. Y rezamos para que en todas partes se respete la libertad de conciencia y la libertad religiosa, que son derechos fundamentales porque hacen al hombre libre de contemplar el cielo para el que ha sido creado. Ok, esto pues cuando estamos en un país que somos minoría católica se puede entender que se diga esto porque lo que decimos es, hey, déjennos practicar nuestra religión. Ok, pero en un país católico y como les digo, la significancia de este discurso no es lo que les dice a las 30 gentes que están ahí en Irak. Es que todos los obispos y sacerdotes se ganchan de esto y dicen, es que aquí dijo el Papa que la libertad es religiosa. Pero espérate, está pidiendo que no está pidiendo eso el Papa aquí, pero la libertad de religión se puede entender solamente para la Iglesia Católica, ¿ok? Pero ya lo toman para todos, para judío, para musulmán, etcétera, etcétera. Vamos a tener al judío en el canal diocesano de Facebook para que nos explique lo que es la religión judía. Es lo que tenemos hoy en día y es lo que causan estos documentos, ¿ok? Continuamos. El patriarca Abraham, que hoy nos congrega en la unidad, ¿en qué unidad? Solamente puede haber unidad en Cristo, ¿ok? Dice, fue profeta del Altísimo. Una profecía antigua dice que los pueblos de las espadas forjarán arados de las lanzas poderadas. Esta profecía no se ha cumplido, al contrario, espadas y lanzas se han convertido en misiles y bombas. ¿Dónde puede comenzar el camino de la paz? En la renuncia a tener enemigos. Nuestro Señor nos dice, les recuerdo que amemos a nuestros enemigos, que oremos por ellos. ¿Cómo podemos amar a nuestros enemigos si no tenemos ni un enemigo? No es posible. Entonces, si no tiene usted enemigos en su vida, ¿verdad? Y no es que sea por nuestra culpa, sino es por nuestro testamento de Cristo, ¿ok? Si no tenemos enemigos, hay que revaluar nuestras vidas y irnos consiguiendo buenos enemigos, ¿ok? Porque si no tenemos ningún enemigo, significa que estamos viviendo con la corriente del mundo y sabemos que el mundo le ha dado la espalda a Dios y va rumbo al infierno. Entonces, no tener enemigo como cristiano significa ir rumbo al infierno. Pero aquí Francisco nos dice que hay que renunciar a tener enemigos. Y continúa. ¿Quién tiene la valentía de mirar a las estrellas, que cree en Dios, no tiene enemigos que combatir? Recuerdo, nuestro Señor no dijo esto en ninguna parte. Dijo que amemos a nuestros enemigos. Entonces, y a nuestro Señor lo crucificaron. No sé si se le olvida eso al Papa. ¿Cómo? ¿Por qué? Si nuestro Señor hubiera estado buscando la fraternidad humana, ¿por qué lo hubieran matado? No tiene sentido alguno, ¿ok? Solo tiene un enemigo que afrontar, que está llamando a la puerta del corazón para entrar. Es la enemistad. La enemistad es nuestro único enemigo. Cuando nos dice San Pablo que nuestra lucha no es contra la sangre y la carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus malos de los aires. Nuestro enemigo, único enemigo, sí se puede decir que es el demonio. Pero el Papa dice aquí que la enemistad es el único enemigo. Increíble, la verdad. Y bueno, continúa. Mientras algunos buscan más tener enemigos que ser amigos, mientras tantos buscan el propio beneficio en detrimento de los demás. El que mira las estrellas de las promesas, el que sigue los caminos de Dios, no puede estar en contra de nadie. ¿Qué? Sino en favor de todos. No puede justificar ninguna forma de imposición, opresión o prevaricación. No puede actuar de manera agresiva. Ok, lo agresivo, ok, se lo doy, pero no podemos imponer nada. ¿Qué tal en nuestras casas? En mi casa no hay libertad de religión. Mis hijos son católicos. No tienen la opción de elegir otra religión, de practicar otra religión aquí en la casa. No tiene sentido. Ok, lo que dice, no se puede imponer nada contra nadie, sino estar en favor de todos. Les recuerdo, es imposible. Nuestro Señor lo mataron, pero lo mataron por predicar el verdadero evangelio, por dejarnos la verdadera iglesia católica. Por eso lo mataron. No por haber dicho que no dijo nuestro Señor, no tengan enemigos. No dijo eso. Porque el decir, ya no voy a tener ningún enemigo, significa estar de mano con el mundo que le dio la espalda a Dios. Y bueno, ya termina el Papa esta reunión en Ur con una oración genérica. Y ya nos vamos rapidito a sus homilías.
Es la diferencia. Una homilía se considera durante la misa, un discurso fue en un evento en general. El 7 de marzo, la visita a la comunidad Karagosh celebra el hecho de que fuese posible la reunión dada la violencia vivida en la región. Buen mensaje de esperanza a la gente presente. Lo que es común en esas homilías es que empiezan muy bien y la verdad es que lo lees y dices, wow, pues esta gente sí ha pasado por mucha persecución, pero y hasta inspira el mensaje que da el Papa. Pero lo seguimos leyendo, ¿ok? Y el penúltimo párrafo dice esto. En todo momento demos gracias a Dios por sus dones y pidámosle que conceda paz, perdón y fraternidad a esta tierra y a su gente. No nos cansemos de rezar por la conversión de los corazones y por el triunfo de una cultura de la vida, de la reconciliación y del amor fraterno. Que respete las diferencias, las distintas tradiciones religiosas y que se esfuerce por construir un futuro de unidad y colaboración entre todas las personas de buena voluntad. Un amor fraterno que reconozca los valores fundamentales de nuestra humanidad común, los valores en virtud de los que podemos y debemos colaborar, construir y dialogar, perdonar y crecer. Sí, tenemos que perdonar a nuestros enemigos, a los que nos atacan. Es lo que nos pide nuestro Señor. Pero esto de fraternidad, que ahora no estoy diciendo que no podamos tener amigos de otras religiones en lo absoluto. Pues la gente en Irak, pues la mayoría son musulmanes y estoy segurísimo que tienen amigos que son musulmanes. De hecho, el mismísimo arzobispo Marcel Lefebvre, cuando murió, mandó una carta a un imam, creo, diciendo que estaba muy entristecido por el fallecimiento del arzobispo Lefebvre. Y pues con muchísima gente, si no sienten que les importamos como personas, ¿verdad? Nunca van a querer escuchar el evangelio. Esta es una realidad. Pero de eso, allá decir una fraternidad de los valores comunes, me preguntaría qué valores comunes. Por decir, con el protestantismo, ¿qué valores comunes tenemos? Ellos están a favor de la libertad de religión, de la libertad de expresión, del divorcio, de los anticonceptivos. ¿Qué valores en común podemos tener con el protestante? Es mi pregunta, ¿ok? Ahora, yo tengo familiares queridísimos míos, tengo amigos muy queridos míos que son protestantes, pero sí tenemos estas discusiones sobre la religión y ellos entienden lo que es la religión católica. No tenemos una falsa fraternidad, ¿ok? Y ya regresando ya esto fue el final de la homilía del Papa Francisco, y regresamos a Fratelli Tutti, que les leía al principio del programa, el capítulo 3 y 4. Al final de Fratelli Tutti, párrafo 283 dice el Papa: por esto es necesario interrumpir el apoyo a los movimientos terroristas a través del suministro de dinero, armas, planes o justificaciones, y también la cobertura de los medios, y considerar esto como crímenes internacionales que amenazan la seguridad y la paz mundiales. Lo que me da mucha curiosidad es que dice esto el Papa, ¿verdad? Que hay que interrumpir los apoyos a los movimientos terroristas, pero fue a territorio exterrorista. Entonces el Papa sabe quiénes son los que apoyan a los terroristas, y si lo sabe, ¿por qué está haciendo su iniciativa del capitalismo inclusivo? Donde está trabajando con todas esas empresas que se pudiera decir hasta cierto punto pudieron haber apoyado al Estado Islámico. Entonces es una pregunta, es solamente especulación, ¿no? Y bueno, ya pasando a las homilías, él tuvo el 6 de marzo, Santa Misa en la Catedral Caldea de San José de Bagdad. No hubo nada relevante en esa homilía, fue muy genérica. Y en el marzo 7, Santa Misa en el Estadio Franzo Jairiri de Erbil. Habló muchísimo de la fraternidad. Como siempre, pues este viaje fue acerca de la fraternidad. No fue en verdad, fue a darles esperanza, pero habló más de la fraternidad que de la esperanza, más de la fraternidad que del evangelio. Y de eso se trató. Y bueno, los que nos critican por estas posturas de nosotros, posturas tradicionalistas, nos dirían: es que los iraquíes viven en persecución. Sí, estoy completamente de acuerdo. Es una vida muy fea, y ellos sí dan la vida por el evangelio, no como nosotros en estos días, que no damos nada por el evangelio, no arriesgamos nada, ¿verdad? Pero bueno, si ese es un problema, ¿por qué el Papa les daría más atención a los cristianos iraquíes al ir a su país? Ya sabe el gobierno iraquí quiénes son los que fueron a los eventos. Sabe quiénes son los que apoyaron la venida del Papa. ¿Ok? Entonces, pues se puede entender sí y no, ¿verdad? Ese argumento. Porque dirían: es que el Papa no quiere que los persigan más a los cristianos, que los sigan matando. Que estoy de acuerdo, ni yo tampoco quiero. Pero no hay necesidad de estar haciendo ese tipo de eventos si quieres que la iglesia siga pues viva en Irak. Porque lo que parece que se está logrando con este tipo de eventos es que se mezclen ya el Islam con el cristianismo. Y es lo que estamos viendo ya para lograr una religión sin Cristo, ¿verdad? Los católicos no estamos en contra de una religión mundial porque queremos que todo el mundo sea católico, por supuesto.
pero sí estamos en contra de la religión mundial que está tratando de promover el Papa, en donde no hay Cristo, en donde no importan las diferencias dogmáticas que tenemos. Pero es porque los católicos sabemos que el catolicismo no es una religión, es la realidad. El católico vive de acuerdo a la realidad. ¿Ok? Y bueno, así termino ya mi análisis del viaje del Papa Francisco. Espero les haya gustado el video. Por favor, pónganle like, compártanlo y suscríbanse al canal. Viva Cristo Rey y Ave María.